Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, bienvenidos a un programa más de Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué bueno que nos acompañan y que pues nos siguen en nuestras redes sociales. Recuerden que nos van a encontrar en Facebook como Leti Asensio o como Metamorfosis, Vida y Muerte. También nos encuentran en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio y en nuestro TikTok como Leti Asensio también para que nos puedan seguir por ahí. Y recordarles solamente que ya cambiamos de plataforma para descargar los podcasts. Ahora tienen que entrar en la plataforma www.lldigital, Promo Estéreo, y ahí ustedes en el buscador, que es una lupita por ahí, van a poner Metamorfosis, les abre la página, le dan clic a Metamorfosis y se despliegan todos los podcasts que llevamos de junio a la fecha. Todos los previos, los 157 programas que llevamos al aire, los van a encontrar en www.promoestereo.com o ahí mismo, pero en la parte más abajo de la página. Entonces ustedes podrán descargarlo con facilidad y podrán seguir pues escuchando cada uno de los podcasts o compartiéndolo por si alguien lo necesita o le es de interés. Y bueno, fíjense que hoy tengo de verdad un gusto y un placer de platicar con alguien que va a estar compartiéndonos su historia de vida que es muy rica, es de mucha experiencia y de mucho crecimiento personal. Y quiero reconocerle siempre pues esta gran labor que hace sin darse cuenta, porque ella es una persona muy valiosa y que nos va a compartir hoy su experiencia con el cáncer el día de hoy. Quiero presentarles a Sarita. Sarita García, ella es una paciente que tiene cáncer de recto y que, pues fíjense que nos va a platicar un poquito cómo hay varias cosas que como personas, que como seres humanos, nosotros podemos utilizar o recurrir o aparecen cuando estamos en una situación crítica. Pero no les quiero hablar más, prefiero que hable Sarita y que nos empiece a platicar un poquito. Sarita, antes que nada, bienvenida a Metamorfosis, de verdad un gusto tenerla en este programa y que podamos compartir esta historia de vida con usted y que nos pueda pues ilustrar un poco de cómo ha sido pues esta experiencia que usted ha tenido con esta enfermedad tan difícil que es el cáncer. Bienvenida a Metamorfosis, Sarita. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Sarita, ¿nos puede platicar un poco cómo es que empezó esta historia de la enfermedad? ¿Qué vino a cambiar? Porque siempre una enfermedad como esta da un giro en nuestra vida de más de 360 grados y creo que a veces es como una brújula que da vueltas y que no encuentra de repente como hacia dónde vamos, pero platíquenos usted, ¿cómo es que empezó esta historia de la enfermedad de cáncer con usted? Bueno, yo en agosto del 2015 quedé viuda y yo ya tenía, en realidad la enfermedad empezó muchos años antes, muchos años antes, pero pues aunque el cuerpo manda señales, pues yo no hice caso. Fue hasta que mi esposo murió que como a los 20 días tuve una especie como de hemorragia. Yo fui al baño y yo en lugar de hacer del baño, hagan de cuenta que yo estaba arreglando, ¿no? Salió muchísima sangre bueno, pues me espanté. Yo tenía una amiga que era médico acupunturista, era médico homeópata y me ponía acupuntura y yo fui con ella. Yo tenía el dolorcito y yo iba con ella, ¿no? Y me lo quitaba. Pero en realidad pues nada más era así como que darle tantito alivio. Cuando sucedió esto de la hemorragia, yo voy y me dice, mira, Sarita, esto ya no es normal, ya no te puedo seguir tratando una colitis que te han venido tratando durante tantos años, porque esto ya no es colitis, ¿no? Yo me había quedado sin trabajo porque pues el soporte económico era mi esposo. Al morir él, pues ya no hubo el trabajo, que los dos nos enfocamos a lo mismo, a estar en el taller los dos. No tenía dinero, es un estudio muy caro y pues ella me dijo que ella me lo pagaba.
Fue así como yo llegué aquí en Texcoco, donde yo vivo, llegué con el doctor Gerson. Él muy amablemente y muy lindo, me dijo que no había problema. Me acompañó otra de mis amigas, mi amiga Mari, que es una mujer muy pacífica, muy, de verdad, habla hasta quedito. Y ya me decía que no había problema, que me explicó cómo iba a ser, que me iba a dormir un poquito y demás. Y entro al estudio y despierto cuando Mari que siempre habla tan quedito, gritaba, ¿no? Y le decía, no me puedes decir que esto es cáncer sin una biopsia. Y el doctor le señalaba en el monitor que estaba justo detrás de mí, le señalaba pues que tenía yo ahí un tumor muy grande. Yo quise como voltear y me volvieron a dormir. Después el doctor me dijo que desperté y el doctor me dijo que iba a entrar mi amiga para explicarme y le dije, no, yo ya escuché, así es que dígamelo a mí. Y me dijo, tienes un tumor muy grande, en mi experiencia esto es cáncer, pero habría que ver si hay metástasis. Me preguntó si tenía seguro social, me preguntó si tenía ISSSTE y yo le dije que no. Y me dijo que, bueno, que tenía que ir al Instituto Nacional de Cancerología. Y fue así como yo llegué al instituto un 14 de abril, que fue cuando fue mi cita. Yo llegué y al entrar, bueno, los médicos me canalizaron con el cirujano, que era el doctor Alberto Mitsuo León Takahashi, quien me explicó de una manera seria y firme lo que iba a ser mi proceso. Y me lo dijo, esto es un camino largo y doloroso, pero pues te vamos a tener que hacer primero que nada una colostomía para liberar el intestino. Me preguntó si yo sabía qué era eso y yo le dije que no. Y me explicó lo que era, cosa que de verdad fue un impacto muy fuerte. Yo acabo de cumplir justo 47 años. Esto fue tremendo para mí, de verdad que tremendo. Y no solo tenía algo ahí que estaba mal en mi cuerpo, sino que me iban a abrir un costado para que yo pudiera defecar. Bueno, fue fuerte. Sin embargo, los dos, tanto Gerson aquí en Texcoco como Takahashi, me miraban y me decían, ¿estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Y yo les decía, sí. Porque yo lo tomaba todo tranquilo. O sea, yo me quedaba pensando en todo lo que me decían, pero no lloraba, yo creo que no sé cómo lo toman otras personas, pero yo lo tomaba así como si me lo estuvieran diciendo de otra persona. Sin embargo, sí entendía que era yo, pero yo lo tomaba de la forma más tranquila. Ahorita, Me para hicieron justo, la mande. gente que no entiende todavía, que nos escucha que es una colostomía, es importante que les expliquemos que es bien lo dijo usted, es una forma de dejar respirar un poco el recto para que pues toda la materia fecal no salga por ahí y pueda tener una vía de salida alterna. Y es cortar un poco de intestino, hacer un orificio en una parte del cuerpo y ahí dejar una bolsa que se coloca para poder defecar por ahí y que podamos descansar el intestino y que estas colostomías en ocasiones pues son temporales o son permanentes, dependiendo de la situación en la que estemos, ¿no? Y que pues por eso es tan difícil también pues empezar a enfrentar estos tratamientos, ¿no, Sarita? Sí, es difícil porque eh, efectivamente pues son cambios muy drásticos. O sea, la vida cambia en un segundo, pero a mí me había cambiado demasiado de muchas maneras, ¿no? Yo de verdad que yo no sabía cómo iba a continuar
Económicamente hablando, pues no tenía yo trabajo y ahora sin salud no podía trabajar. Yo aunque buscara trabajo, pues no iba a poder trabajar para sacar adelante a mis hijos. Y mi hijo mayor estaba en el Instituto Politécnico Nacional estudiando el primer semestre de Ingeniería en Robótica Industrial. Y mi hija estaba también estaba terminando el primer semestre y entraba a segundo semestre de preparatoria. Entonces, yo no sabía cómo iba a enfrentar tantos gastos, aunque afortunadamente al llegar yo al Instituto Nacional de Cancerología, mi enfermedad acababa de entrar en el Seguro Popular de aquel entonces. Tenía un mes que acababa de entrar al Seguro Popular y por lo tanto no me iba a costar. Esa fue una de verdad que el primer milagro que me dio Dios, ¿no? Que no me costaría. Bueno, en realidad el primer milagro fue que me tocó con el doctor Takahashi y el segundo milagro fue que me tocó que no me iba a costar. Y bueno, pues al llegar al Instituto Nacional de Cancerología, no importa cuántos estudios tengamos, porque nos piden llegar con todos los estudios, no importa los estudios que nos hayan hecho, nos vuelven a repetir los estudios y nos hacen muchísimos más. Y después tenemos una consulta una consulta en donde nos dan los resultados para saber el grado que tenemos de cáncer. Bueno, cómo está nuestro cáncer y si hay metástasis. Y bueno, pues me toca que me dé mi resultado y mi diagnóstico la doctora Maritere Herrera, que es otra persona maravillosa y una gran oncóloga. De verdad que yo quiero aclarar aquí que antes de llegar yo al Instituto Nacional, yo sabía que estaba mal. Antes de hacerme ese estudio que les estoy contando, de llegar aquí con el doctor Gerson, yo me senté en las escaleras de mi casa con un dolor tremendo del lado izquierdo. Y pues yo le dije a Dios, yo la verdad es que no creo en ti, ¿no? Pero si existes, ayúdame. Llévame con los mejores médicos y que no me cueste. Y así fue, ¿no? Yo llegué y me pusieron enfrente al doctor Takahashi. Cuando me dan el resultado, me lo da nada más y nada menos que la doctora Maritere Herrera, que es una gran oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología. Pero me lo dijo fuerte. Yo siempre les cuento la historia de que yo estaba en la sala de espera y estaba lleno de policías que estaban pero súper armados, ¿no? Salía uno del elevador y había un policía y la sala es chiquita, pero estaba lleno de policías, de custodios más bien, como de un reclusorio, pero pues yo sabía que la gente que está interna en un reclusorio está de color beige. Y yo no veía a nadie vestido de color beige. Entonces, resulta que mi prima Chayo dice, oye, ¿por qué habrá tanto policía? Y yo le digo, pues probablemente trajeron a un narco. Y me dice, oye, pero pues, como aquí sí, también los narcos se enferman de cáncer, ¿no? Y yo al voltear, yo veía que había un señor vestido de amarillo totalmente y me veía, y yo al voltear me doy cuenta que él está abrazando a su esposa que tiene el cabello largo, pero me doy cuenta que en las manos lleva a las esposas, ¿no? Y yo les digo a mi prima, le digo, mira, él es el narco, pero lo digo de una manera, de verdad que mi prima Chayo y yo cuando estamos juntas parecemos adolescentes. Y yo me entro riéndome. En ese momento me dicen, señora Sara García, y yo me paro y voy, pero yo me estoy riendo de que está a mi lado y yo hablando de esa manera. Entro todavía riéndome con la doctora Maritere Herrera y ella me dice que pues que yo tengo cáncer, que la enfermedad tiene 4 fases, que yo estoy en la última, que es la 4, que tengo metástasis en ambos pulmones, en recto peritoneo pegado a la columna, y que bueno, hay cáncer regado por muchas partes, células de cáncer por todo mi cuerpo, ¿no?
que van a intentar detener la enfermedad, pero que no me van a curar. Y que lo primero que hay que hacer es una colostomía, hacerme una operación para hacerme una colostomía. Y que vaya a trabajo social, ¿no? Pero yo salí, me dijo que arreglara todos mis asuntos porque pues sabía que yo era viuda y que pues no sabía si yo iba a aguantar al final el año, vamos, porque estaba realmente yo muy mal. Yo llegué muy, muy mal, en un estado muy crítico al instituto. Yo al salir de darme ese diagnóstico, mi prima me abraza, pero yo agradecí que la doctora me dijera de esa manera, ¿no? Mi prima me dijo, fue muy ruda, ¿cómo te lo dijo así? Yo, de verdad que no. Yo agradecí que me dijera las cosas tal como son, porque yo tenía que hacer arreglos, y gracias por decírmelo, porque pues no voy a estarme no iba yo a estar confiada, que no pasaba nada, que todo estaba bien, prefería ya saber la verdad y yo tenía que poner al tanto a mis hijos y saber qué iba a hacer. O sea, esto era lo que yo pensaba, mis hijos, qué voy a hacer, cómo van a ser. Mi mente decía, estos niños ya han sufrido demasiado con la pérdida de su padre, con la pérdida económica, porque pues de ser niños que tenían hasta chofer que los llevaban a la natación o que los llevaban a la gimnasia, pues nos quedamos en la calle y sin, bueno, no en la calle, en nuestra casa, pero nuestra casa estaba en obra negra, sin una sola ventana, porque mi esposo apenas la estaba fincando y nos tuvimos que pasar a esa casa. Sin una sola ventana, sin piso, porque nuestro piso era flor de tierra. Entonces, de tener que dejar la otra casa porque no podíamos seguir pagando la renta, venirnos a la casa que estaba fincando mi esposo, fue un gran choque para mis hijos, yo lo sé. Para mi hijo mayor decirle, no te puedo seguir pagando el Tecnológico de Monterrey para la carrera, te vas a ir al Instituto Politécnico Nacional. Yo pensaba que era un choque. Con el tiempo me dijo mi hijo, lo mejor que me pasó en la vida es haber estudiado en el Poli. Y de verdad, bueno, respiré en aquel entonces. Yo dije, chispas, yo siempre pensé que había sido algo fuerte para ti. Pero bueno, en ese momento yo le dije, no te puedo pagar el instituto, el TEC, tienes que irte a otra escuela. Y a Aurora, pues, a Aurora le tocó que por haber muerto su papá, entró el seguro de gastos que cubren los estudios y ella podía estudiar en la VM de aquí de Texcoco totalmente al 100%, con una beca al 100%, ¿no? Entonces, bueno, pues por ese lado las escuelas estaban libres, pero al final de cuentas, pues hay gastos, hay que mandarlos, hay transporte y demás. Y chispas, yo no sabía cómo hacerlo, ¿no? Esa es la gran verdad que ya enferma y en la situación en la que yo estaba no sabía cómo hacerlo, tenía que hablar con ellos y así lo hice. Hablé con mis hijos, pero tenían que ver a su mamá fuerte, tenían que ver que su mamá iba a luchar, tenían que ver que no podía doblarme, que no podía darme el lujo incluso de llorar. Eh, Ellos tenían que ser fuertes, ¿no? Y porque yo tenía que enseñarlos a vivir sin mí en muy poco tiempo y vivir sin su papá, no solo sin mí, sino vivir sin papá, sin mamá en muy poco tiempo. Entonces, cuando me hicieron la colostomía, fue el 10 de mayo y mis hijos no pudieron entrar al instituto. Y en ese momento yo le volví a pedir a Dios que me dejara vivir. Yo le dije que quién era yo para pedirle vida cuando hay tantos niños sin papá y sin mamá, pero que me dejara hacer mi labor, que me dejara terminar mi misión con ellos. Ay, perdón. Sarita, justamente creo que ahí empieza esta sensibilidad, ¿no? Que trató de mantener
de mantener esa imagen de fortaleza cuando recibir una noticia como esta no es sencilla. Siempre que recibimos un diagnóstico de cáncer, pensamos automáticamente en que nuestra vida se acorta y que Así puede es, concluir, ¿no? Y que así es. empieza uno a considerar cuáles son los pendientes más grandes que tenemos. Y en ocasiones, como bien lo menciona, a veces ni siquiera somos nosotros, nuestra familia. Son estas personas cercanas a nosotros las que nos preocupan, las que uno dice, ¿qué van a hacer? ¿No? ¿Qué van a hacer mis hijos? ¿Qué van a hacer aquellas personas con todo esto que está sucediendo? Porque no es algo fácil, ¿no, Sarita? El que coincidan fechas como el 10 de mayo y que usted esté en el hospital cuando no es un lugar que uno le gustaría estar en esa fecha, cuando le toca vivir toda esta parte de duelo de su esposo y automáticamente entrar en otra pérdida que fue la economía y otra pérdida que fue la salud y otra pérdida que fue el cambio de casa y otra pérdida que fue como todos estos Sí, ajustes que tuvo que hacer, ¿no? sí, y de verdad que era muy difícil. Yo agradezco a mi familia, a mi cuñado Rafa, que fue mi sustento, a mi papá, a mis hermanas, que en ese momento pues me dijeron, no te preocupes, ¿no? Pero de verdad que no, pues no es lo mismo, no es lo mismo, siempre la gente necesita su espacio y nosotros necesitábamos también nuestro espacio. Yo me quedé con ellos, yo me fui de la casa con mis hijos durante un año. En abril yo me salí de mi casa y regresé hasta el siguiente año, en mayo, cuando mis hijos me pidieron, regresemos a casa, ¿no? Pero durante ese año del 2016, pues fue la lucha. Yo después de hacerme la colostomía, pues me dijeron que tenía que llegar a oncología y yo llegué y me pasaron con otras doctoras. Eh, Recuerdo que era la doctora Viridiana Méndez y me hicieron muchas preguntas un poco raras. Ya me habían hecho el historial médico y yo decía, ¿por qué me están haciendo estas preguntas tan raras, no? Y la doctora Viridiana Méndez me dijo que me invitaba a un protocolo en donde podía yo ser suministrada a la vez de la quimioterapia, darme un medicamento biológico. Entonces, pues yo le dije que sí, me hicieron firmar unos papeles y salía que me pusieran un catéter para poderme suministrar la quimioterapia. Y de verdad que yo estaba pues nerviosa, ¿no? Me pusieron el catéter en la mañana y yo entraba a la quimioterapia pues ya en la tarde. Y me aplicaban las dos, la quimioterapia y la terapia biológica. Me la aplicaban a la vez. Me explicaron que la biológica, la quimioterapia mata células buenas y malas y la biológica restaura las células y no permite que las malas se reproduzcan. Que me iba a poner roja y eso significaba que estaba funcionando, que no me espantara, que me iba a salir en la cara una especie como de mariposa. Y bueno, pues me sometí al tratamiento. Cuando dicen que somos guerreras, que es una lucha, pues ahí lo entendí, porque de verdad que fue una lucha bárbara. Yo de verdad que yo salía de la... Yo salía de la quimioterapia de verdad rendida. Eran quimioterapias muy largas, de muchas horas, más de 8 horas. Y y pues afuera mis hermanas, ¿no? Mi prima Chayo, pues ahí esperando. Recuerdo que una vez salí a las 3 de la mañana y cuando los policías abrieron la puerta, como bebé, ¿no? Mi papá con una cobija esperándome y me abraza y me saca del hospital. Y yo le veía a mi papá su dolor, el dolor en su cara.
Y yo le decía, papacito, yo estoy bien. Papacito, todo va a estar bien. Y él me decía, sí, mi hija, sí. Me decía, ¿sabes? Dios dice que le da las batallas a sus guerreros más fuertes. Y me dijo, y te lo dio a ti, tú eres mi guerrera más fuerte. Y tú puedes, hija. Y yo veía que mi familia solo me veían con esos ojitos de tristeza. Y yo les decía a todos, estoy bien, de verdad que estoy bien, de verdad que estoy bien. Entonces a los 3 meses me hicieron la primera tomografía y y llego nuevamente a la cita y me dice el doctor que me atendió, me dijo, bueno, que ellos veían que el cáncer en algunas personas que se les suministra la biológica, pues desaparece, en otras personas se detiene el cáncer, en otras personas continúa. Pero que en mi caso específico, el cáncer había desaparecido más del 50% en los primeros 3 meses. Y me dijo, así es que te pedimos pues que seas fuerte, que aguantes y que continúes. Pero yo le veía su cara de felicidad al doctor, ¿no? Y al salir mi hermana me abraza y me dice, pues seguimos, ¿no? Le seguimos. Y así estuve hasta por noviembre. ¿Mande usted? Me voy a interrumpir para Sí. preguntarle algo. ¿De dónde empezó a sacar fuerza? Porque toda esta parte es difícil, ¿no? Ver toda esta, digamos, esta escena que nos cuenta y yo me la estoy imaginando ver a Papi ahí en la entrada, esperándola, ver a su prima, a su familia, pero sobre todo a usted, ¿no? ¿De dónde? Porque a veces con cualquier cosa nos quebramos, Sarita, y no siempre nos damos cuenta de dónde podemos sacar la fuerza. ¿Qué pasó ahí con usted? ¿De dónde salió esa fuerza para seguir adelante? Pues primero yo me di cuenta que Dios sí existía. Yo me di cuenta que cada cosa que yo le pedí, Él me la dio. Y en ese momento, cuando me dijeron que el cáncer había desaparecido más del 50%, fue lo último que pude comprobar. Yo le pedí fuerza porque lo que más me importaba eran mis hijos. Yo amaba mucho a mi esposo, pero amaba más a mis hijos. Y yo quería que mis hijos crecieran, que mis hijos terminaran la carrera. Eh, yo no pude terminar una carrera y siempre lo quise hacer. Y yo quería eso en mis hijos. Cuando a mí me dieron el diagnóstico, cuando Maritere me dio el diagnóstico aquel, yo llegué a la casa de mi hermana Blanca, que era donde me estaba quedando, y llegó mi hija de la escuela y me preguntó, ¿qué pasó? Mi hermana me había dicho que no les dijera nada y yo le dije a ella, todo bien, hija. Pero ella cerró la puerta y me dijo, bien firme, me dijo, a ver, tú siempre nos has dicho la verdad, dinos la verdad, dime la verdad, dime qué está pasando y era verdad. Yo siempre hablaba con la verdad, yo siempre les decía las cosas bien como eran y no podía mentirle en ese momento. Y era lo más fuerte. Yo le dije a ella lo que estaba sucediendo. Le dije, pasa esto, esto, esto. Y le dije, pero voy a luchar. Me van a dar quimioterapia de manera que tengo una posibilidad. Yo la verdad subí porque me pudieron haber dicho, ya no hay nada que hacer. Sin embargo, me dijeron, te vamos a dar quimioterapia. Pero lo más fuerte, pues llegó en la tarde, llegó mi hijo mayor y es un muchacho muy noble, es un muchacho, yo siempre le digo, sigue siendo un niñote. Llega con esa carita que él siempre ha estado como muy compenetrado conmigo. Llega con esa carita y me dice que qué pasó, ¿no? Pero él esperaba que yo le dijera, no, pues no pasa nada, me dijeron esto, que no era tan grave, ¿no? Entonces yo le empiezo a decir lo que me dijeron y él gritaba, él no lloraba, él gritaba, él berreaba como
Y me decía, no, ¿por qué Dios no nos quiere? ¿Por qué primero mi papá y ahora tú? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hicimos mal? En ese momento yo le dije, siéntate, pues tienes derecho a llorar, tienes derecho a sentirte mal, pero no tienes derecho a cuestionar a Dios. Eso no. Me han dado una oportunidad de vida y voy a luchar y voy a vivir y tú me vas a ayudar en la escuela. Como siempre has sido un niño de excelencia, así te necesito fuerte, porque yo en lo mío voy a luchar y tú en lo tuyo tienes que luchar, tienes que terminar una carrera y tienes que seguir adelante. Prométeme que tú lo vas a hacer desde tu trinchera y yo desde la mía. Esa fue mi fuerza, doctora. Se cerró la sesión. Pero fíjese, Sarita, muy interesante esto que nos cuenta, porque son diferentes formas que tenemos para enfrentar situaciones difíciles como la enfermedad del cáncer, ¿no? Su hija tomando fuerza para poder decirle, a ver, mamá, nuestra dinámica siempre ha sido hablar directo y decir la verdad. Y creo que eso habla de una madurez importante de su hija. Pero Sí, también es válido el responder como su hijo, porque sí, también nos sentimos abandonados por nuestras creencias, también nos sentimos que no estamos siendo escuchados y que hay cosas difíciles que estamos enfrentando, ¿no? Pero fíjese, Sarita, unas sabias palabras que llegan a usted, llega a su corazón y llega a su voz diciendo, a ver, no cuestionemos, mejor ocupémonos. Y la manera en la que tú me vas a ayudar es dedicándote a lo tuyo y es por todo lo que usted nos ha contado, que era finalmente uno de sus grandes objetivos, que sus hijos tuvieran una carrera, ¿no? Y así a es. veces, fíjese lo importante que es este punto. A veces los hijos ante ciertas circunstancias se deprimen mucho y lo primero que hacen es abandonar la escuela o bajar de calificaciones, porque eso les impacta muchísimo. Pero creo que este mensaje de decir tu labor y por lo cual me vas a ayudar no es deprimiéndote, es haciendo lo que te toca, porque ese es uno de los grandes objetivos que me mantiene de pie, lograr que tú y tu hermana tengan una carrera, ¿no? Y yo creo que esas grandes palabras, pues creo que lo movieron y finalmente, pues creo que uno decide hacerlo no solamente porque es algo que nos gusta, una profesión, sino por usted y porque usted también hizo su lucha, cada quien en su trinchera, bien lo dijo ahorita, ¿no? Cada quien dedicándose a lo suyo y creo que como sumando los esfuerzos, entonces tienen una fuerza mayor que si todos vamos para el mismo lado, porque a los barcos hay que equilibrarlos, no solamente cargar hacia un lado, que es a veces tomarlo de manera más trágica y deprimirnos y tirarnos a veces hasta las drogas, porque hay gente que lo hace, ¿no? O empieza a tomar más. Y creo que es muy importante esta gran lección que nos acaba de compartir Sarita, al decir, dedícate a lo tuyo, que yo me voy a encargar de lo mío y eso me va a ayudar porque entonces yo voy a estar tranquila por el lado de ustedes, ¿no? Así De es. esos grandes sueños. Qué Así, importante es, Sarita. sí, así fue. Eh, yo en ese momento ya no podía permitir que cuestionaran a Dios porque pues me había enseñado que sí existía y que estaba ahí. Entonces, cuando nos dicen que desapareció la enfermedad, de verdad que yo les dije a mis hijos, dense cuenta, ¿no? Que yo le pedí a Dios vida y me está dando esta posibilidad de vida. Y así fue, doctora, hasta noviembre, que fue la última vez que me hicieron los estudios, pues ya no había cáncer en mi cuerpo. Ya solamente estaban los tumores, el tumor y las metástasis. Y bueno, pues resulta que pues a mí la enfermera me había dicho que el doctor Takahashi no estaba. Yo honestamente ya había googleado y ya había visto que era un excelente cirujano y yo decía, yo quiero que él me opere, yo quiero que él me opere, ¿no? Y
Y bueno, y lo pedí igual, le volví a pedir a Dios, yo quiero que el doctor Takahashi me opere. Y resulta que pues me mandaban así como que a cirugía, a cita de cirugía, pero me dieron la cita muy lejos. Y cuando estoy ahí para la cita de cirugía, mi hermana me estaba regañando, me estaba diciendo, no, el médico que te opere, ya te diste cuenta que aquí todo el mundo son excelentes médicos, no hay uno solo que no sea un excelente médico, así es que ten fe, todo va a salir bien. Pero de esas necedades que yo le decía a Dios, no, yo quiero que sea el doctor Takahashi. Y nada, pues que lo veo salir. Yo recuerdo que la enfermera Hilda me dijo, el doctor no está en México, el doctor está en Japón. Y yo dije, ups. Entonces, resulta que lo veo salir y pues ya al doctor le dije, por favor, pásame con el doctor Takahashi. Bueno, yo me salí de la consulta, eso está muy mal, no lo debe uno de hacer. Y le dije a la enfermera, no, 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 yo quiero que por favor me atienda el doctor Takahashi. Pues se enojó un poco la enfermera, pero me dijo, bueno, déjeme ver si quiere. Y sí quiso. Sí quiso, me atendió, revisó todos los estudios, se quedó viendo. Yo le dije, ¿se acuerda de mí? Pues que se iba a acordar, ¿no? Tanta gente que pasa ahí. Yo le dije, ¿se acuerda de mí? Mire, usted fue quien me recibió en preconsulta, yo quiero que usted me opere, por favor. Volteó y me dijo, sí, yo te voy a operar, pero primero pues te vas a radio. Me hicieron 50 radios, era 5 días, en 5 días me aplicaron 50 radios y regresé y bueno, pues resulta que me operaron el 17 de enero del 2017. Yo por lo que supe fue una operación muy larga, me quitaron un tumor muy grande, eso me lo explicó al otro día el doctor Takahashi, me dijo el tumor estaba muy grande, me explicó que había crecido hacia adentro y hacia la parte de la izquierda, que era justo donde a mí me dolía. Me dijo que había pues más ramificaciones del tumor, ganglios, y que también los quitó, pero que todo salió el tumor completo y salió todo bien y que bueno, pues que tenía yo que continuar con quimioterapia. La quimioterapia, fue hasta que fuera necesario, así era, ¿no? Pero resulta que, pues no, después en agosto me mandaron a que me operaran el pulmón derecho. Se cruzó el sismo del 17, pero por eso no me operaron en septiembre, pero en agosto me operaron el pulmón izquierdo. Ya yo con miedo, yo decía, yo allá ningún médico conozco, porque ya era pulmón y tórax. Y también, ahí sí pagué. Entonces, los muebles que yo tenía aquí en la casa de usted los mandé vender para poder pagar lo que me pedía el instituto. Y mis hijos vinieron y los ofrecieron a una persona que siempre le gustaron mis muebles y ella dijo que sí y me dio el dinero que yo necesitaba para poder pagarlo, más dinero que me envió mi tía de Ciudad Victoria, Tamaulipas, más dinero que me dio mi papá, más dinero que me dio mi cuñado Rafa, más dinero que otras personas también me dieron, mis primos. Y bueno, con toda la cooperación logramos entregar lo que pedían de depósito para la operación del pulmón derecho y después para la operación del pulmón izquierdo. Pero en aquel entonces yo ya estaba aquí en mi casa, en Texcoco. Yo en mayo me regresé a mi casa y aquí también la gente de Texcoco pues se volcó en ayudarme, mis amigas de toda la vida, desde que nos conocemos, desde que mis hijos iban a la escuela. Tengo una amiga que sale, ella me dijo, tienes el Uber pagado de ida y de vuelta, cada vez que tú tengas
una quimioterapia en el instituto y así era. Yo me iba con un Uber que llegaba aquí y me regresaban hasta mi casa, y Ale lo pagaba. Ale era quien pagaba y llegó gente que me traía despensa, llegó gente que me traía fruta, llegó gente que me traía mandado y pues esa es la mano de Dios, que me ayudaban por todos lados, de verdad, por todos lados. Hasta que la doctora Consuelo Díaz me manda a revisión de 6 semanas y me da quimioterapia tomada. Entonces, pues yo ya me sentía súper bien. La verdad es que yo estaba súper bien y busqué trabajo. Me dio trabajo aquí en Chiconcuá, me dio trabajo George Karam, un libanés que tiene aquí su tienda de telas. Él vende básicamente mezclilla. Y mi amiga, la doctora Angie, ella fue quien me recomendó, pero George Karam conocía a mi primo Fernando. Y yo le dije, soy la prima de Fer, pero Angie me decía, es que vas a hacer lo mismo que hacías con tu esposo, es lo mismo que hacías con tu esposo. No, yo con mi esposo hacía muchísimas más cosas, de aquí pues era pan comido. Llegué, trabajé muy, muy a gusto con George, era yo la encargada de la tienda, era yo quien recibía pues el dinero y demás. En fin, que fue una época muy, muy padre en la cual yo pude trabajar con él. Y hasta que pues la enfermedad regresó. De pronto yo empecé a sentirme mal, otra vez aquel dolor, otra vez me mandan de nuevo a quimioterapias por la vía venosa, y resulta que esa primera quimioterapia, yo me regreso a mi casa, yo estoy pensando que mañana me regreso a trabajar con George, y resulta que hagan de cuenta que me habían golpeado, golpeado totalmente. Yo no daba crédito de verme tan morada de todos lados, y yo dije, chispas, pues estos son las plaquetas. Llego, justo tenía yo cita con Takahashi, y ahí en la sala de espera empiezo a hacer del baño por el recto. Y yo ya eran 3 veces que iba al baño de ahí de la sala de espera. Y cuando me toca con el doctor me dice, hola Sara, ¿cómo estás? Y yo le digo, bastante mal. Cuando siempre llego y le digo, bien, gracias. En fin, yo siempre soy media bonachona. Él tan serio y yo siempre sonriendo y siempre de bonachona. Ese día le dije, no, me siento muy mal, me está pasando esto. Y bueno, me revisó y me mandó a atención inmediata, y la doctora Maritere Herrera llegó a verme, que es mi oncóloga, y le empiezo a explicar y me desvisto ahí mismo y le digo cómo estoy demorada de todo el cuerpo. Investiga, manda a hacer una investigación y resulta que pues a mí la quimioterapia oxaliplatinum me hizo una reacción, y de hecho lo documentaron porque se tiene que documentar, y Claro. a muy pocas personas en el mundo les han hecho reacción de esa manera, y a mí me hizo reacción. Ya no me la pudieron aplicar, entonces cambiaron de esquema de quimioterapia y me pusieron un esquema que desde el momento mismo que estaba pasando por la vena empezaba a dolerme el estómago. Entonces, no, hombre, era tremendo el dolor. Yo ahí en la sala de quimioterapia, Charlie, tan lindo, y todos los de la sala de quimioterapia me veían que empezaba el dolor, empezaba el vómito. En ese momento ellos me lo quitaban. La doctora Maritere decidió mandarme un medicamento, una pre-medicación, y ese medicamento pues me hizo engordar demasiado. La doctora Consuelo me decía, tienes que bajar de peso, y yo, no, pues es que no era asunto mío, es este asunto de que si no me ponen este medicamento me pongo muy mal. Pero sí, yo regresaba a mi casa, yo regresaba muy mal, aunque la quimioterapia ya no duraba tantas horas.
pues los estragos ya después sí fueron tremendos. Entonces ya no pude trabajar. Pero no importa, yo no me quedaba quieta, ¿no? Yo empecé a vender cosas de catálogo. Todo lo que me pedían por catálogo, yo lo vendía. Y así enferma, pues yo vendía esto, vendía lo otro, vendía aquello. Y así estuve en este tiempo, en todo este tiempo vi que mi hijo, vino la pandemia y y bueno, pues mi hijo terminó la carrera aquí en casa, pero después como a los 6 meses aquí en casa también se tituló y bueno, pues yo feliz viendo cómo mi hijo se titulaba y dando gracias a Dios de que pues la primera misión estaba cumplida, ¿no? Claro. Y bueno, así sucedió todo esto hasta en diciembre, me dan mi última quimioterapia. Bueno, al hacerme en agosto del año pasado, al hacerme un PET, ellos vieron algo. eh, y bueno, pues la doctora Maritere Herrera nuevamente no sabía cómo decírmelo. Esta vez me lo dijo de una forma en la cual yo supe y entendí pues que después de tanto tiempo los médicos terminan por tener pues cierto cariño por los pacientes y la doctora me lo dijo, me cuesta trabajo decirte esto a una persona que ha luchado con tanta fuerza y con tanto ahínco, me dijo, pero ya no está haciendo efecto la quimioterapia, regresó la enfermedad y regresó a pulmones. Y pues vamos a intentar nuevamente con la biológica, que tampoco funcionó ya. Y me mandaron a cuidados paliativos, pero antes de mandarme a cuidados paliativos, pues todos, ¿no? Gilda, la doctora Maritere Herrera, el doctor Germán Calderillo y la doctora Consuelo Díaz, que ha sido un amor en mi vida, la doctora Consuelo Díaz, pues me explicaron que ya era lo último, ¿no? No significaba que era el fin, pero que ahora ellos ya no me iban a poder atender porque ya no había quimioterapia que me pudieran asistir. Ya no hay una quimioterapia, ya la ciencia ya no tiene una más para ayudarme. Y como había salido pues con esta situación de que me hizo reacción el oxaliplatinum, que es la que ayuda a los pulmones, pues ya no había más tratamiento para mí. Sin embargo, me mandaron a cuidados paliativos y bueno, uno va entendiendo que cuidados paliativos pues es así como que donde le ayudan a uno a tener una mejor calidad de vida, pero la vida pues se está acortando porque la enfermedad sigue avanzando. Ellas no, yo les veía sus caritas también de tristeza, de dolor, y les dije a cada uno, les dije, al contrario, yo estoy agradecida porque ustedes y yo sabíamos que yo no tenía por qué haber vivido tantos años. Sin embargo, ustedes me han ayudado han sido el instrumento de Dios para que yo viva estos años que yo le pedí a Dios vivir por mis hijos. Y me falta un año prácticamente para que mi hija termine la carrera de arquitectura. Y les digo, y yo sé que Dios me va a conceder ese año para ver a mi hija. Mi hija sigue becada al 100% y hasta ahorita en este momento va a pasar a noveno semestre de 10. Así es que me faltan 2 semestres. En un año más o menos estaré festejando que mi hija ha terminado la carrera y yo eso les dije, yo le pedí vida a Dios para ver a mis hijos, terminarlos, para enseñarlos a vivir sin mí. Y bueno, pues así ha sido. Trabajamos duro, mis hijos y yo, vendiendo pan. Hacemos panes, vendemos hamburguesas. Adrián las reparte a domicilio. Vendemos pizzas, que también Adrián reparte a domicilio, aparte de todo lo que vendo por catálogo. Y esa ha sido la forma como hemos salido adelante. Yo hoy por hoy sé que mis hijos ya no van a quedarse solos. Ya hoy sí veo a 2 chicos muy fuertes,
es verdad lo que usted me dijo, y me lo dijo mi amiga Mari. Me dijo, ¿qué te preocupa en la vida? Y le dije, nada, realmente ya nada, la situación. Que es importante y el tiempo se nos acaba. Ya vio que se fue la hora como agua en este programa. Así es. Pero fíjese qué importante lo que nos cuenta, que de estar en una situación frágil, el aplicarse, el comprometerse, el sentir que podemos hacerlo, ayudó a que las cosas se fueran acomodando de tal manera en que pues ahora son diferentes. Pero yo Así no quisiera terminar el programa sin que usted nos invitara porque acaba de iniciar un proyecto más que es estar grabando videos. Que por favor usted misma les diga cómo se llama su página, por donde está haciendo los videos por YouTube para que la sigan, por si alguien de repente siente por ahí que flaquea a través de su historia, a través de lo que nos va contando. También pues pueda usted sentirse orgullosa porque está depositando una semillita en cada una de las personas que puede necesitar pues que alguien le diga que sí se puede, que hay que buscar las opciones, que lo que tengamos a la mano como tener que vender todo, como tener que buscar un medio de subsistencia que son pues los catálogos, como ahora estar en estas ventas es importante. Entonces, Sarita, en menos de un minuto, invítanos por favor, invite a la audiencia de Metamorfosis a seguirla en su canal de YouTube, que ellos aprendan de escuchar su historia y que nos pueda compartir un poco eso. Bueno, en realidad fue una tarea que me pusieron en el Instituto Nacional en el Instituto Nacional de Cancerología, que en la unidad de cuidados paliativos. Y bueno, yo con mucho gusto la hago. Esto no es con el afán de ser influencer ni de ser famosa, pero efectivamente mucha gente que se sabe mi historia me dicen, yo me siento mal y yo digo, no, Sarita ha pasado por cosas peores, se ha levantado, yo puedo. Así es, comencé el primer video que se llama Espiritualidad, y el canal de YouTube se llama No te rindas, esfuérzate y sé valiente. Y pues esta es una serie de videos que voy a comenzar a hacer. Discúlpenme, hay cosas que, bueno, yo no estoy acostumbrada a estar hablando. Soy lo más natural posible, soy como yo, y pues intento decirles pues lo que acaban de escuchar, cómo es el día a día, cómo trabajo, o bien cómo lo que hago de comer. Hoy grabé como lo que hago de comer para las personas que están enfermas y que no tienen ganas de comer, que tienen las quimioterapias y no tienen ganas. Pues les doy más o menos consejos a los familiares y a los pacientes. Y voy a intentar, pues hacerlos mejor, lo prometo. Pero bueno, pues comenzamos, así se llama el canal. No te rindas, esfuérzate y sé valiente. Y espero que me sigan y espero que les sirva. Y cualquier pregunta, pues que me la hagan y yo, si no me la sé, la investigo y la respondo. Muchas gracias por esta entrevista, por el tiempo y pues Dios los bendiga. Ahorita no hay mejor forma de cerrar este programa con este gran mensaje y este título que es muy significativo y es No te rindas. Si ustedes lo empiezan a buscar por ahí, nosotros también en Metamorfosis lo vamos a promover porque es una historia de vida muy, muy, muy rica en cuanto a muchas cosas, Sarita, que nos enseñan que la vida solo es una y que hay que aprender a tomar lo que la vida nos pone enfrente, ¿no? Y de verdad, le agradezco muchísimo esta oportunidad, esta entrevista, y que nos permita conocer un poquito más de su vida, de su corazón y sobre todo esta gran historia de vida. Muchísimas gracias, Sarita. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Dios las bendiga. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estaremos escuchándonos próximo jueves en punto de las 3 de la tarde en www.promesterio.com. Hasta la próxima.